Presupuesto de gastos. En este caso, vamos a tomar en cuenta las siguientes consideraciones, ¿ya? Antes de ver la parte de sus componentes, vamos a ver los fundamentos correspondientes, ¿ya? Aquí. Un tanto, de repente voy a usar aquí un modelito también. El presupuesto de gastos también va a ser un cuadro de doble entrada, donde aquí van a aparecer los conceptos, y aquí va a aparecer los años, ¿no? Año 1, año 2, año N. Pero dentro de los conceptos, dependiendo de la clasificación que vamos a seleccionar, pues aquí los costos fijos y los costos variables. Y aquí el total. Sumamos costo total, el costo fijo en el año 1, en el año 2, en el año N. Puede ser presentado de esta forma el cuadro de costos o gastos. Después aclaramos qué es un gasto, qué es un costo, pero por ahora vamos a trabajar con el concepto de gastos. Otra forma de presentar esto mismo sería de esta forma. Tenemos aquí el cuadro, un perfil, aquí el concepto, y aquí los años, año 1, año 2, año 3, año N. Y usted puede poner aquí, digamos, costos directos, costos indirectos, y sacar también sus totales. Puede ser otra posibilidad. Otra puede ser, como sean los costos directos, los gastos administrativos y de ventas, gastos administrativos y gastos de venta. Aquí ya aparece el concepto de gastos. Gastos administrativos y gastos de venta. En cambio aquí, costos directos e indirectos. La suma de todos estos valores, tanto de costos como gastos, nos va a generar también los costos totales. En la última fila, costos totales. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Que hay diferentes formatos para elaborar los presupuestos de gastos o egresos. Gastos o egresos. Claro, aquí está el nombre, costos, egreso, costos, indirectos, egreso, gastos, su mismo nombre dice gastos, y así. Eso es lo que vamos a tratar ahora, pero primero vamos a revisar los conceptos, qué es costo total, qué es costo unitario, entre otros aspectos. Vamos a distinguir entre lo que es costo total y costo unitario de producción proyectada. Cuando dice proyectado A, para el año 1, para el año 2, para el año 3, ¿no? Es lo que queremos precisar. En esta etapa debemos lograr estimar de manera confiable para los periodos seleccionados, año 1, 2, 3, lo que acabamos de ver, se recomienda que estos sean en forma anual. Es una recomendación, pero si usted quiere trabajar en forma trimestral, semestral o mensual, lo puede hacer también. Aquí hay que distinguir dos conceptos. Costos de producción total, por un lado, y el costo unitario de producción. Claro, este último se deriva del costo de producción total. Para tal efecto debemos efectuar los siguientes procesos. Fíjense, son varios cuadros que se tienen que elaborar antes de determinar el costo total de producción. Hay varios cuadros que hay que preparar previamente. ¿Cuáles son?
El volumen de la producción. El volumen de la producción ya viene del estudio técnico. El volumen de la producción. O programa de producción. Calculamos el volumen de la producción en unidades, el cual será igual al pronóstico de ventas en unidades más unidades de productos terminados, que deseamos mantener como stocks al final de dicho periodo seleccionado, sean inventarios, esperados, productos terminados, etc. Esta información se denominará también presupuesto de la producción. Otro, requerimiento de materias primas. Es otro cuadro con el título de requerimiento de materias primas. Este cuadro de requerimiento de materias primas va a estar en función de qué? Del volumen de la producción. Claro, si usted va a hacer un cuadro de requerimiento de materias primas para producir estas cantidades, usted tiene que preparar este cuadro que se llama requerimiento de materias primas. Si vamos a producir 1000 unidades de producción, tenemos que decir, para producir 1000 unidades de producción, ¿qué cantidad de materias primas requerimos? Pero aquí presten atención. Primero vamos a hacer un requerimiento de materias primas en unidades. En unidades. Para producir 1000 unidades de un producto requerimos N unidades de materias primas. N unidades de materias primas. Porque después también hay otro cuadro que dice requerimiento de materias primas en unidades monetarias. El siguiente cuadro. Y ese cuadro estará en función de este cuadro que estamos viendo. Primero, requerimiento de materias primas en unidades. ¿Ya? Para cada una de las materias primas. Aquí el trabajo ya es arduo, ¿no? Hay en el cuadro, por ejemplo, vamos a considerar un listado de las diferentes materias primas. Es un cuadro. Digo, esto es bastante extenso, voy a tratarlo de reducirlo. ¿Ya? Por ejemplo, pongo el título, requerimiento de materias primas para la convención de, digamos, de polos de algodón. ¿Ya? Requerimiento de materias primas. ¿Qué elementos requerimos? Tela de algodón. Requerimos para producir polos, ¿no? De algodón. Botones. Cierres. Etcétera. Aquí usted tiene que hacer un listado de todas las materias primas para la convención de un polo deportivo. Polo deportivo. O una camisa. Para producir una camisa, ¿qué requerimos? Para producir pantalones, ¿qué requerimos? ¿Qué materias primas? O para producir un litro de mermelada de fruta, ¿qué materias primas requerimos? Cantidades. A eso se debe este cuadro, requerimiento de materias primas. Como les digo, las cantidades están en función a los niveles de producción. Para cada una de las materias primas. ¿Ya? Esta es una materia prima, esta es la 2, es la 3, la 4. Si este requerimiento de materias primas, tenemos que hacerlo para cada una de las materias primas, aquí, para acá. Para el año 1, para el año 2, para el año 3. Claro, el programa de producción está programado pues, para varios años, año 1, 2, 3, 10 años, digamos, para eso. Para cada una de las materias primas que componen el producto, multiplicamos el estándar de consumo por unidad, etc. Ya se conoce. Para una unidad, para la fabricación de una camisa, se conoce cuántos metros de tela requerimos para una camisa. Para confeccionar un pantalón, ¿cuántos metros de tela requerimos? Para confeccionar una carpeta metálica, ¿cuánto de madera requerimos? ¿O cuánto de fierro requerimos? De eso se trata. Como les digo, este es un tema bastante complejo, amplio, amplio, amplio. Pero lo que tienen que tener ustedes es la idea, que en este cuadro tiene que ir el requerimiento de materias primas, de acuerdo al tipo del producto o servicio que usted va. ¿Cierto? Es lo que dice acá. Vamos con el siguiente.
Presupuesto de materias primas, pero en montos. Aquí está la diferencia del cuadro anterior. El mismo título, pero dice el presupuesto de materias primas en montos. Un ejemplo. Suponiendo en el caso de la producción de una camisa, requerimos 1,20 m de tela. Para una camisa estoy hablando, ¿eh? Para una camisa. 1,20 m de tela. Cada metro de tela tiene un costo, pero aquí requiero 1,20 m. Por supuesto, tengo que calcular cuánto cuesta por metro cuadrado y también puedo añadir el adicional de 20 centímetros. Pero en concreto, por esa cantidad de tela, yo tengo que pagar un precio a los proveedores, multiplicando ese precio que voy a adquirir para comprar esa tela por la cantidad de tela, me va a generar este cuadro, que se llama presupuesto de materias primas según montos. Es decir, aquí vamos a valorar en términos monetarios. En cambio, en este cuadro, en términos de unidades, nada más, en términos de unidades. En términos de unidades. Se requiere tanta cantidad de tela, tanta cantidad de botones, tanta cantidad de cierres, etcétera, requerimiento de materias primas en unidades para todos los años, para todos los años. En cambio, este cuadro que estamos mostrando se refiere a montos, montos. Este mismo cuadro, pero ya no en unidades, sino en dólares. A esto denominamos presupuesto de materias primas. Y aquí me indica la forma de calcular, ¿no? Para poder efectuar el cálculo necesitamos estimar cuánto es el costo unitario de adquisición de cada materia prima, caso tela que es puesto, utilizada en la fabricación de un producto. A la hora de realizar esta estimación es importante tomar en cuenta los costos que son necesarios para realizar, incluso a los costos unitarios que usted va a designar para cada una de las materias primas. Puede que usted pueda agregar cuánto significa el traslado desde de donde compra a la fábrica. O en otro tipo de proyectos, de repente el producto viene desde un lugar donde se sitúa el productor y el consumidor está en otro punto lejano. Habrá que considerar los gastos de fletes, seguros, etc. Depende de las características. Retomando, para los costos totales de producción requerimos seguir este procedimiento. Primero, el cuadro de volumen de la producción. Segundo, el cuadro de requerimiento de materias primas en unidades. El siguiente, el cuadro de presupuesto de materias primas, pero en montos. En montos. Esto me interesa, nos interesa. El siguiente cuadro, requerimiento de la mano de obra directa. Primero, la mano de obra directa. Para la producción de polos, pantalones, camisas, estoy tomando un ejemplo, ¿eh? Otro producto también puede ser, ¿sí? No solamente requerimos materias primas e insumos, requerimos mano de obra. O sea, requerimos trabajadores para que confeccionen, sean polos, sean camisas, sean pantalones, requerimos mano de obra. Por tanto, está en el rubro de todo lo que estamos llamando costos de producción. Y es lo que está acá. Requerimiento de mano de obra. Primero, en unidades físicas. Fíjense aquí, de repente voy a cambiar de color de... Ahora sí. Primero, en unidades físicas. Algo se parece con la materia prima. Cuando hemos hecho el cálculo de la materia prima, primero estaba en unidades físicas. De igual manera, cuando requerimos mano de obra, primero en unidades físicas. Y en unidades físicas, como se trata de mano de obra directa, puede utilizar horas o puede utilizar jornales o puede utilizar sueldos o salarios. ¿Ya? Esa es la unidad. En este caso, número de trabajadores puede ser. Requerimiento de mano de obra directa, número de trabajadores. Que por supuesto van a generar números horas de trabajo. Número de trabajadores.
Para cada uno de los procesos que se realizan para la fabricación de productos, multiplicamos la tasa de eficiencia laboral calculada en el estudio técnico por las unidades estimadas. En el estudio técnico se sabe cuántos trabajadores vamos a utilizar, perdón, cuántos trabajadores vamos a utilizar en su formación de mano de obra directa, las que va a estar directamente involucradas en el proceso de producción. ¿Tiene su costo unitario cada trabajador? Sí. Muy bien. Una vez que hacemos la programación del número de trabajadores, que está contemplado ya en el estudio técnico incluso, elaboramos el siguiente cuadro. Presupuesto de mano de obra, en este caso, en montos. Aquí solamente el número de trabajadores. El número de trabajadores por su costo unitario me va a permitir calcular el presupuesto de mano de obra directa. Mano de obra directa. Y aquí, ¿qué hacemos? Multiplicamos, ¿no? Cantidades físicas de mano de obra directa por su sueldo, salario, ¿sí? O valor por horas, etcétera, etcétera, y determinamos el monto. Y aquí nuevamente estará valorado en términos monetarios. Y esto en términos de unidades físicas. Las unidades físicas se convierten en unidades monetarias, simplemente multiplicando por un valor unitario de cada uso de mano de obra directa. Eso es. Entonces, otro cuadro que se llama presupuesto de mano de obra directa. Pero esto también está en función de este cuadro. Está en función de este cuadro. ¿No? Está en función de este cuadro. Está en función de este cuadro. El siguiente. Requerimiento de costos indirectos de fabricación. Ahora sí puedo hacer algo. Cuando han llevado ustedes el curso de análisis de costos, ¿no? Habrán visto estos tres componentes con toda seguridad. Materia prima más mano de obra, falta agregar aquí, directa, y aquí falta materia prima directa, más, ¿cuál es el tercer componente, jóvenes, de los costos? Costos Indirectos. indirectos de fabricación. Aquí está, costos indirectos de fabricación. Exactamente. Esos son los tres componentes básicos de los costos. Materia prima directa, lo que hemos visto hace un rato. Mano de obra directa, lo que hemos visto hace un rato. Falta costo indirecto de fabricación. Y conforme dice, si esto es directo, aquí se juntan todos los costos indirectos. Aquí está. En cambio, la materia prima directa ya está considerada, la mano de obra directa ya está considerado, lo que hemos visto hace un instante, y a esto falta agregar los costos indirectos de fabricación, indirectos. Hay que resaltar, indirectos. Estos. Y con ello, si terminamos estos cuadros, ya podemos obtener el costo de producción, ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. Y aquí está, costos indirectos de fabricación. Sí, nosotros ya hemos comentado hace un rato, Los costos indirectos de fabricación. El procedimiento para estimación es el siguiente. Aquí me está dando las cuotas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Listamos todos aquellos costos indirectos de fabricación. Por ejemplo, aquí hacemos un listado de todos los costos indirectos. ¿Está claro? No confundan con los directos que hemos visto antes. Listamos todos aquellos costos indirectos para la fabricación de un determinado producto o servicio. Por ejemplo, dentro de los costos indirectos están los gastos por dirección y supervisión de la planta. Los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, la energía eléctrica, el mantenimiento de planta, los suministros de mantenimiento. En algunos casos, gastos por seguros, gastos por alquileres, y aquí incluso se considera la depreciación y maquinaria, equipos de planta. ¿Ya?
No son los únicos, hay varios todavía, hay varios. Solo como ejemplo, en el apunte que les voy a entregar está todo listado, además de estos hay varios, pero estos son los principales elementos representativos de los costos de fabricación indirectos. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero identificamos la cantidad física, primero en unidades físicas, de cada uno de estos componentes. Por ejemplo, mano de obra indirecta. ¿A cuántos trabajadores? Requerimos energía eléctrica. Mensualmente tanto y anualmente tanto. Eso tenemos que valorizar. En el caso de unidades físicas, primero, requerimiento se trata de energía eléctrica, la cantidad de kilowatts que voy a utilizar en un mes, en un año. Si se trata de mano de obra indirecta, número de trabajadores en unidades físicas. Los otros van a tener un similar tipo de identificación. Ahora, lo que queremos es aquí sus costos unitarios. Si son, digamos, un ejemplo, 10 trabajadores que conforman la mano de obra indirecta y cada uno va a percibir por mes $100, multiplica usted tantos trabajadores por 100. Ese sería el valor monetario por el uso de mano de obra indirecta. En el caso de energía eléctrica, vamos a requerir cada mes 80 kilowatts, unidades físicas, y cada kilowatt será a tantos centavos por kilowatts. Multiplica usted esto por esto, para el caso de energía eléctrica, va a obtener su valor monetario. ¿Valor monetario qué? De la energía eléctrica. La anterior, valor monetario de la mano de obra indirecta. Y aquí tienen que sumar los otros costos indirectos. Y la suma de estos costos indirectos parciales, la suma total, constituye los costos indirectos de fabricación. Y finalmente usted ya puede calcular los costos de producción sumando los resultados parciales, lo que se ha calculado anteriormente, lo que se ha calculado en mano de obra directa y lo que se ha calculado en materia prima, y obtienen el costo total. Estamos en la sección de fundamentos teóricos. Usted tiene que conocer primero los pasos, los procedimientos, ya después hacer las prácticas, los ejercicios. A continuación, podemos ver ejemplos de los elementos que conforman los costos indirectos de fabricación. Seguimos a lo mismo. Materiales indirectos. Puede usted medir en kilos en algunos casos, litros en algunos casos, u otra unidad de medida. La mano de obra indirecta puede ser en horas, puede ser también jornales. Aquí agreguen jornales, puede ser sueldos, salarios. Usted elige qué unidad de medida va a trabajar. En el caso de energía eléctrica, las unidades físicas son kilowatts, construidos por mes. Son unidades físicas, ¿eh? Recuerden, todos son unidades físicas, ¿no? Y después ya vienen los montos monetarios. Mantenimiento de planta. ¿No? Mantenimiento de planta, contratamos a personas especializadas para que nos hagan el mantenimiento, pero ese trabajo será por horas, ¿no? Por mes. No va a ser un trabajo permanente, va a ser un trabajo ocasional. Suministro de mantenimiento, kilos, litros, depende del tiempo. Seguros. Hay que pagar seguros, es decir, un porcentaje del valor de las máquinas. Constituye un costo indirecto. Alquileres. En algunos casos se va a alquilar algunos ambientes para nuestro proceso productivo u otras instalaciones. Y también se va a considerar la depreciación de maquinaria y otros equipos de planta. Eso en cuanto a los costos indirectos de fabricación. Bueno, se pueden incluir tarifas, costos unitarios y al final llegamos a esto, terminando el cálculo, la valoración monetaria de estos tres componentes, 1, 2, 3,
componentes ya monetarios, ¿no? Lo que me interesa no son las unidades físicas, sino los componentes monetarios. Digamos esto. Cálculo del costo total de producción. Cálculo del costo total de producción. A lo que lo simbolizamos como costo total. Para calcular el costo total de producción, procederemos a sumar. Está claro la copia. Aquí no hay dos. Aquí. Para calcular el costo total, procedemos a sumar el presupuesto de materias primas, presupuesto monetario de materias primas, soles, ¿cuántos soles aquí? A su vez, la suma de varias materias primas, no de una, de varias materias primas. Más el presupuesto de mano de obra directa, falta el término directo. Directo, el presupuesto. Más el presupuesto monetario de los costos indirectos de fabricación. Aquí está. Estos apuntes lo hemos hecho con mucho cuidado para que nos diga todos los pasos que hay que seguir. Aquí le estamos dando toda la receta. Usted tiene que hacer esto, esto. El cálculo es otra cosa. Es otra cosa. Pero aquí está toda la parte del procedimiento, todos los pasos. De ninguna manera podríamos hacer ya prácticas sin conocer estos fundamentos teóricos, sin saber cuáles son los pasos que hay que seguir. Pero también existen otros procedimientos, quiero decirles claramente que hay otros procedimientos que siguen diferentes caminos, pero los resultados tienen que ser similares. Si yo tengo un estimado, a ver, ustedes me hacen la estimación. El presupuesto en términos monetarios de la materia prima directa es de $50,000. La mano de obra directa es $80,000. Y los costos inherentes de fabricación es de $30,000. ¿Cuánto es el total? El costo total, dígame. Responda, pues responda, ya di los números, ya di los números. ¿Cuánto es? $160,000. $160,000. Es el costo total. Aquí si pongo al final, por supuesto, igual, aquí, igual, $160,000. Es el costo total. $160,000. Ese es el costo total. Claro, aquí fácil, ¿no? Porque no tenemos los cuadros auxiliares, no tenemos, pero vamos a, solo con el ejemplo. Este es el costo total. Y si yo quiero calcular el costo unitario, díganme jóvenes, eso perfectamente lo manejan, ¿qué tengo que hacer? Asumiendo que la cantidad producida, un ejemplo, que la cantidad producida es de 20,000 unidades, un ejemplo. Porque eso también ya debemos conocer en algún momento, que es 20,000 unidades. ¿Ya? ¿Cuánto será el costo unitario? Divido 160,000 ¿sobre cuánto? Digan. 20,000. Sobre 20,000. ¿Cuánto sería? 8. 8. O sea, el $8. costo unitario sería, ¿está bien 8? ¿Está bien? Sí, $8. Sería, aquí hay que anotar bien, sería 8 dólares por slides unidad. ¿Sí? Ese es el cálculo. Costo unitario para este negocio, para este proyecto es de 8 dólares por unidad. O sea, cada unidad producida de las 20,000 cuesta 8. Y el costo total es $160,000. Este cálculo se hará para el año 1, para el año 2, para el año 3 y así sucesivamente. Porque de repente en el año 2 la cantidad de materia prima va a ser
mayor a la anterior cantidad de materia prima del año 1. De igual manera, el número de trabajadores en el año 2 va a ser de repente mayor a la cantidad de trabajadores del año 1. Y, por supuesto, los costos indirectos. Por eso, si esto lo hemos revisado para un periodo, esto hay que reproducirlo para los siguientes años, para el año 1, 2, 3, 4. Y eso es lo que estaba indicándose aquí, fíjense, en la parte final que dice. Cálculo del costo unitario. ¿Ya? Lo que acabo ya de adelantar. Cálculo del costo unitario. Cálculo del costo unitario de producción. Para calcular el costo unitario de producción, procedemos a dividir el costo total de la producción entre el número de unidades estimadas en el volumen de ventas. Esto también hace rato nos explicó que se lo y obtenemos el costo unitario. Por tanto, hemos calculado el costo total y el costo unitario. Ahora, ¿qué falta? Miren, aquí también es muy importante. Estos son los costos de producción, ¿no? Aquí nos faltan los gastos, costos de producción total. ¿Se acuerdan que todo esto es costo de producción? Aquí está, costo. Pero nos faltan gastos, los gastos. ¿Qué significa esto? Si bien los costos totales de producción pertenecen al área donde se producen, ¿no? Se producen los bienes y servicios, a la fábrica propiamente dicho, pero tenemos algunas unidades que corresponden al área administrativa, al área contable, al área de finanzas, tenemos el área de ventas, ¿no? De promoción, publicidad, de ventas, etcétera, que no lo hemos incorporado todavía aquí, no lo hemos incorporado aquí, no está incorporado. Por tanto, tenemos que incorporar esto, dos cosas. El gasto de ventas son adicionales, ¿ya? El gasto de ventas, ¿correcto? Ya, ahora sí. Gasto de ventas. En esta etapa debemos proyectar correctamente los gastos relacionados a las actividades de ventas o comercialización, que no estaba en los costos anteriores. Ventas o comercialización de la empresa. Todas las actividades relacionadas a la promoción y venta del producto. En este rubro se debe considerar lo siguiente: sueldos y salarios del área de ventas. No estaban considerados dentro de los costos de producción, porque es aparte de los costos de producción. Sueldos y salarios del área de ventas. En el área de ventas hay personal, hay trabajadores, pero que hacen trabajos propios del área de ventas. Hay equipos, hay muebles, utilizan insumos, materiales, utilizan energía, pero en el área de ventas. Por tanto, hay que pagar a los trabajadores, hay que comprar materiales, hay que pagar algunos servicios para que funcione el área de ventas. Y dentro de ello está, miren, aquí, miren, aquí está los sueldos y salarios del área de ventas. Sueldos y salarios del área de ventas. No confundan con los costos de salarios de la mano de obra directa, que es muy diferente. Aquí solamente sueldos y salarios del área de ventas. A la hora de realizar esta estimación es importante tomar en cuenta todos los costos que son necesarios para incurrir en este concepto. Pagamos sueldos, salarios, pero también hay que cumplir con leyes sociales, tributos, contribuciones, en algunos casos seguros del trabajador. Eso depende del manejo del cálculo del proyectista, ¿no? Puede incluirlo, como no puede incluir, o solo incluir algunos de ellos. Pero sí, sueldos y salarios tienen que ir. También se puede considerar, como este es el área de ventas o comercialización, hay trabajadores que se van a dedicar exclusivamente a las ventas y comercialización, fuera de que algunos van a estar dentro de la oficina de ventas. Los agentes vendedores, digamos, los trabajadores que se van a dedicar a la venta, van a salir fuera de la empresa a ofrecer el producto en otros lugares. A ellos hay que pagarles comisiones, solo a ellos, los que hacen esa labor de ventas.
a los trabajadores que hacen ventas. Comisiones. Deberá estimarse el porcentaje de la comisión sobre las ventas que se pagará a los vendedores. Solo en esas situaciones, cuando se tiene trabajadores que se van de coeficiente a promocionar las ventas. Comisiones. Pero si no va a contar con estas características, simplemente va a omitir, no va a considerar nada en las comisiones. Además, dentro del gasto de ventas están los suministros, ¿no? Porque para que funcione esta oficina de ventas, se requiere útiles de escritorio, papel y otros materiales de limpieza, materiales de limpieza, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de energía eléctrica, para el funcionamiento de estas oficinas de ventas, se requiere gastos de energía eléctrica, etcétera. Por tanto, hay que valorizar todo esto. Ya, fíjense, no solamente es el sueldo y salarios, sino también otro tipo de gastos que comprenden y hacen un total de gastos de ventas proyectado. También se incluyen dentro de los gastos de la parte de alquileres, mantenimiento, depreciación. Claro, porque el área de ventas tiene equipos, tiene computadoras, digamos, hay que depreciar. Comunicaciones y campañas publicitarias. ¿Correcto? En este caso, vamos a ver en un ejercicio cómo se calculan las depreciaciones. Pero la depreciación no solamente va a corresponder a los equipos maquinarios que van a estar dentro del área de ventas, sino que los equipos maquinarios están dentro de lo que se llama la planta del proyecto y también hay que estimar sus correspondientes depreciaciones. Eso es lo que vamos a ver mejor con una práctica, ¿ya? Hay diferentes métodos de depreciación. Línea recta, unidades producidas, depreciación acelerada. No veremos todos para qué me voy a comprometer, tampoco no se hace con ese detalle. Veremos cuál de ellos se usa más. Uno de los métodos que se usa más es el método lineal. Eso lo vamos a ver. Sigue siendo comentarios sobre la parte de depreciación. Y para parte de la precisión les quiero adelantar la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Impuestos, tiene diferentes tablas sobre porcentajes de depreciación de acuerdo al tipo de activos. Por ejemplo, para máquinas y equipos asignan una depreciación del 10%. Para vehículos, entre 10 y 20%. Muebles, 10%. Equipos de oficina, 10%. Herramientas, 10%, y así sucede. Computadoras, aquí ya se ha reajustado, era 20, ¿no? Ahora están solamente en 3 años. Como se trata aquí de porcentaje, miren, esto es porcentaje, no es el periodo de vida útil, sino que decía 3, sino es el porcentaje de precisión, 20%. ¿No? Para proyectos agropecuarios, ganado, es un principal capital para un proyecto pecuario, se puede depreciar 25%. Para otros, 10%. Bueno, estas tablas constantemente lo actualiza SUNAT. Y esto lo vamos a utilizar en las prácticas, ¿ya? Pero por ahora estamos conociendo la parte conceptual metodológica. También la amortización de cargos diferidos, que es muy diferente a la amortización de la deuda, muy diferente. La amortización de los cargos diferidos lo vamos a hacer en función al monto del activo intangible. A partir de esa información vamos a calcular la amortización de cargos diferidos. Eso también lo vamos a ver en la práctica. ¿Qué más tenemos? Estructura de costos. Aquí falta algo. ¿Sabe qué falta, jóvenes? Por eso hace un rato movía mi cursor arriba, abajo y no encontraba. Falta uno. Y aquí me recuerda, falta este. Gastos administrativos. Aquí falta. ¿Ya? Pero en la copia que tiene usted está completo. Aquí. Vamos a ver. Uno. Sección gastos. Más arriba. Aquí. Cálculo de gastos de ventas. Todo lo que he explicado corresponde al gasto de ventas. Lo que falta aquí, voy a simplemente ubicar. Falta el cálculo del gasto. Así, coloqué. Este. Así debe estar detallado también. En esta partecita voy a copiar. En esta partecita voy a copiar. Así, tiene que ir con su subtítulo, cálculo de gastos de administración.
Ahí está mal escrito. De administración. Falta eso. Porque esto está solamente para el área de ventas. El área de administración, donde está la parte administrativa, hay un personal directamente vinculado con la administración del proyecto. ¿Cierto? Hay la oficina de personal, de recursos, ¿no? Hay la oficina que tiene que ver con todo lo que es aspectos legales, judiciales, ¿no? En conjunto forman el área administrativa. Y en esa área administrativa también requerimos trabajadores, calificados, no calificados, profesionales. Requerimos para la área administrativa, en el área personal, un abogado. Requerimos tantas secretarias, tantos técnicos. En el área administrativa está hablando, no en el área de ventas. Claro, si hay un gerente, hay secretarias, hay trabajadores a su lado. Si hay una administración, también. Pero no solamente se requiere trabajadores o profesionales, se requiere materiales para que funcione el área administrativa. Se requiere uso de diferentes servicios. Correcto. Se requiere equipos, se requiere computadoras. Para el área administrativa estoy hablando. Se requiere útiles, se requiere material de escritura para el área administrativa, ya no de ventas. Por tanto, tenemos que hacer ese cálculo cuánto será el gasto de administración. Antes hemos tratado sobre el gasto de ventas. Por tanto, hay dos tipos de gasto. Gastos de ventas, así el nombre propio, ya les dije a dónde pertenece, y los gastos de administración, y algunos se llaman gastos administrativos. ¿Por qué gastos? Porque están fuera del área de producción. En el área de producción está la materia prima directa, ¿no? La mano de obra directa, la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos de fabricación, solo para el área de producción. En cambio, en las otras áreas, sea la parte administrativa, sea las oficinas, ¿no? Ambientes de la parte administrativa, las oficinas, ambientes de la parte de ventas, allí están los gastos, ya no costos, gastos, por eso el nombre, gastos. Ahora, ojalá que haya una diferencia entre estos conceptos. Los costos de producción corresponden al área de producción directa, en cambio los gastos administrativos y ventas corresponden a dichas áreas. Así está claro. ¿Ya? De ahora en adelante, por tanto, tienen que diferenciar entre costos y gastos. ¿Por qué gastos de administración? ¿Por qué gastos de ventas? ¿Por qué costos totales de producción? Ahí está su significado. Ahí está su significado, ¿no? Y para terminar esta última parte, ya vamos a ver algunos elementos adicionales. ¿No? Esto ya lo presenté, es la parte de gastos de ventas. ¿No? Ya lo presenté. Miren, y hay diferentes estructuras de costos. Eso al inicio de esta sección de pronóstico de gastos había señalado. En otros casos, ¿saben cómo lo separan? La estructura de costos lo pueden separar en costos fijos y costos variables. La suma total equivale a qué, jóvenes? Costos fijos más costos variables totales es igual a costos totales. Claro, costos totales. En otros casos, ¿saben cómo lo presentan? Costos directos a un lado y costos indirectos a otro lado. Por supuesto que esto contiene varios cuadros, ¿no? Suponiendo, el costo fijo es tanto, costo fijo es variable tanto. Digamos, costo total es $200,000. Si yo quiero utilizar esta otra forma de clasificar los costos directos y costos indirectos, también me debe resultar $200,000. Tiene que ser igual, sea el método anterior o este método que estoy. Lo que cambia son sus valores. Los costos fijos variables son diferentes, los costos directos y indirectos son diferentes, pero los resultados de ambos métodos tienen que ser, el primero, 200,000 aquí y aquí 200,000. No puede ser diferente. Usted elige cuál de los métodos quiere utilizar. ¿Ya? Y por último aparece una estructura contable. Esto es muy interesante. Esto también es otra posibilidad de desagregar los costos. ¿Ya? Fíjense, en la estructura contable va a encontrar esta estructura, esta composición, mejor dicho, para que no haya redundancia, dentro de la estructura contable. Costo de ventas. Esto a veces confunde a la gente.
No dice gastos de venta, jóvenes, lo que dice costos de ventas. ¿Qué significa? Esto está ligado al proceso de producción. Por eso aquí muchos se equivocan. No estoy diciendo gastos de venta, que hemos tratado hace un rato, sino costos de ventas. Esto se refiere al proceso productivo. Es costo del proceso de fabricación. Y aquí, en algunos casos, trabajan costo primo, ¿no? Materias primas directas, etcétera, etcétera. Y una vez que se calculan los costos de ventas, tienen el segundo, gastos administrativos. Gastos de ventas y gastos financieros. Es otra forma de clasificar los costos. Repito, voy a numerar mejor de esta forma. Eso está. Dentro de la estructura total, primero, costo de ventas. Tengo que calcular costo de ventas. Luego, gastos administrativos. Luego, gastos de venta, que es diferente esto. Y si contrae una deuda la empresa, gastos financieros. La suma de estos cuatro, 1, 2, 3, 4, constituye el costo total. Es otra clasificación que posiblemente utilizamos en las prácticas. ¿Cuánto debería ser el costo total si trabajamos con las cifras que hemos trabajado anteriormente? Aquí era 200.000, aquí era 200.000. ¿Y cuánto será aquí con este método? 200.000, 300.000, 400.000. Dígame. Digan, pues. Si yo quiero aplicar este método, pero teniendo en cuenta la misma información de los cuadros anteriores, también aquí será 200.000, pues. Aquí 200.000, aquí 200.000 y aquí también 200.000. Siempre y cuando que manejemos las estadísticas de estos datos. ¿Ya? Por tanto, para terminar esta clase, tiene tres opciones. Puede estructurar sus costos desagregando costos fijos y costos variables, una primera posibilidad. Otra, desagregando los costos directos e indirectos, otra posibilidad. Y la última, clasificar los costos o desagregarlos en costos de ventas, costos administrativos, costos de ventas y costos finales, haciendo un total. O sea, tienen tres opciones, la A, la B o la C. Para el proyecto solamente utilice una de ellas. Utilizará de repente esta, o en algunos casos de repente va a utilizar esta, pero no los tres, solo una de ellas. Claro, si usted quiere verificar los resultados ahí, puede hacer, ¿no? A modo de ejercicio la aplicación de los tres métodos, pero para nuestros cálculos, uno, elijamos uno de ellos, dos, tres. Pues bien, con esto creo que terminamos esta parte de los costos, utilizando nuestra propia copia, nuestros propios apuntes, ¿no? Nuestros propios apuntes, y por supuesto que hay otras formas de presentar el trabajo, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? Me está sintetizando algo que lo he tratado hace un rato. La diferencia entre costo y gasto. Confío que hayan entendido cuál es la diferencia entre costo y gasto. Y también confío a los que no creo que a esta altura sigan descuidados, o sean desatentos, deben madurar los jóvenes. Estamos por entrar a la segunda evaluación. Allí voy a ser muy estricto en mi examen. En la primera ha sido un poco flexible, he sido un poco flexible, pero esta vez no. El que responde, responde. El que no, no va a pasar el curso. No va a pasar el curso. De ninguna manera. A cualquier costo. No por ser populista voy a aprobar a todos. De ninguna manera. El que tira, tira. Punto. Miren, colegimos lo siguiente. Una cosa es costo y otra es gasto. Yo podría decir, el costo se da dentro del área de producción. En la zona donde se va a producir bien el servicio, ahí están los costos presentes. En cambio, en las áreas de administración, mira, administración, en la parte de finanzas, es otra que tiene una empresa, ¿no? Y en el área de ventas está el gasto. Aquí está, bien. El gasto está presente dentro de estas áreas.
En cambio, el costo está dentro del área misma de producción. Por ejemplo, en una pequeña panadería, los costos están pues dentro del mismo espacio, ámbito donde se va a hacer el procesamiento de la producción de pan. Hay trabajadores, se utilizan equipos, maquinarias, herramientas, ¿no? Y se utilizan diferentes servicios. Costo. En cambio, en esa pequeña panadería tiene su pequeña oficina de administración, su oficina de ventas para vender los productos, todo eso. Todos esos desembolsos, gastos que se realizan, constituyen gastos. Gastos de venta, gastos de administración. Okay. Bueno, con esto terminamos esta sección sobre presupuesto de egresos, o algunos llamamos presupuesto de gastos, ¿no? Y dentro de esto hemos visto dos tipos de términos: costos y gastos. Costos totales y gastos administrativos y de ventas. Costos totales que corresponden a la mano de obra directa, a la materia prima directa y a los costos indirectos de fabricación. Bueno, terminamos la sesión, jóvenes. El ejercicio posiblemente ya lo han trabajado. Voy a crear recién porque anoche tenía una ocupación que hacer, no pude hacerlo, pero les voy a dar plazo hasta las 8 de la noche del día para que me envíen el trabajo. ¿Ya? Todavía no está generado, pero en horas de la tarde voy a habilitar. Si hay alguna preguntita, me indica. Profesor, también puede mandarle el otro material del estudio económico financiero del... No, a ver, ¿qué copia tienen? Díganme qué copia tienen. Creo que falta la 4A, la 4B ya tienen, ¿no? A ver, Sí, la 4A falta, ya, profesor. la 4A les voy a enviar junto con la tarea. Gracias, profesor. En la tarde, ¿ya? Prepárense, yo tomo el examen en cualquier momento dentro del calendario. Ya no requiere decir tal fecha, tal hora, no. Uno tiene que estar preparado para todo esto. ¿Ya? ¿Ok? ¿Listo, Xiomara? Sí, profesor. Ya. Pues bien, hasta más luego nomás conmigo. Hasta la próxima clase. Buenas tardes, buenas tardes. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días.